entrevista vinculada a un libro que a su vez, por el momento en el cual será presentado hoy, dentro de un rato, está vinculado a un aniversario periodístico que nos interesa también mencionar. Voy por partes. A las 18 horas con 30 minutos en el Museo de las Migraciones, con entrada libre, dicho sea de paso, se va a presentar De miserias y osadías, historias jamás contadas, que es un libro escrito por el periodista Samuel Blixen. Samuel integra el staff de Brecha desde hace muchísimo tiempo y justamente el libro es un libro de Ediciones Brecha y se va a presentar hoy 18:30 porque en el Museo de las Migraciones, media hora antes, a las 6 de la tarde, empezará allí la celebración por los 40 años de Brecha. Por eso reiteramos el saludo a toda la barra de Brecha, que en su festejo incluye la presentación de un libro que nos conecta con asuntos vinculados al pasado reciente, al periodo dictatorial, a las violaciones de los derechos humanos, pero incluso a la etapa formalmente anterior al comienzo de la dictadura, aunque ya se vivía bajo terrorismo de Estado. Y con Samuel Blixen justamente vamos a dialogar a propósito de ese libro que recién mañana estará en librerías. Samuel, bienvenido, buen día, es un gusto recibirte. Encantado, Martín, muchas gracias por la invitación. Y feliz cumpleaños, porque sos Brecha. Exacto. Sí, yo estaba pensando, el otro día me dijeron, tú sos de los primeros, sos el único que queda de la primera época de Brecha, y yo digo, no. Estuve sacando cuentas, pero somos muy pocos los que quedamos desde el comienzo, ¿no? ¿Estás desde el número 1? Yo estoy desde el número 1. No participé en la previa que fue la fundación de Brecha, pero desde el número 1 sí. Bueno, no desde el 0, pero sí desde el 1. Desde el 1, exactamente. Así que más que justificada la asociación que hacíamos. Claro, cómo no. Que por otra parte se refuerza con esto de que la presentación del libro, claro, el nuevo libro que has escrito, sea parte del festejo de Brecha, que en todo caso al final de la entrevista vamos a repasar, porque habrá también otras actividades allí en el Museo de las Migraciones. Fantástico. Este libro titulado, voy de nuevo con el nombre de Miserias y Osadías, historias jamás contadas, es un libro que escribiste basándote en el archivo Berruti, ¿no? Ese archivo con documentación producida durante la etapa del terrorismo de Estado que tomó estado público a partir de la gestión de la ex ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, cuando recién empezaba la primera etapa de gobiernos del Frente Amplio. La fuente principal, casi exclusiva, es justamente ese archivo. Ya pasaron casi 20 años del 2006, cuando el archivo tomó estado público y bajo determinadas condiciones se puso a disposición de la ciudadanía. En febrero cumple 20 años. En febrero los va a cumplir y me pregunto y empiezo a escucharte ya con más detenimiento, ¿por qué ahora? ¿Qué condiciones se dieron para que este libro emerja tomando esa base, partiendo de esa fuente? Mirá, esto es parte del trabajo permanente que hacíamos en la Facultad de Información, el proyecto Cruzar, que era un proyecto de sistematización de documentos militares. Es decir, hace años que venimos leyendo y extrayendo información y deduciendo cosas, incluso apoyando investigaciones judiciales, por ejemplo, cuando surgían algunos documentos que podían servir. Yo no lo dije, pero lo pongo en contexto por si alguien no sabe, sos docente de la facultad, te has desempeñado en la Facultad de Información. Claro, era hasta diciembre del año pasado. Ahí está, yo sé que me enteré de que te habían hecho una muy linda fiesta de despedida, pero bueno, te desempeñaste ahí y eso explica la mención que hiciste. Exactamente. Y bueno, o sea que esto es producto del cúmulo de conocimiento que uno va adquiriendo sobre el contenido del archivo Berruti y el esfuerzo que hacemos por desentrañar en esos documentos de la inteligencia militar, que a veces son obtrusos, la información correspondiente. Entonces, de hecho, me iban quedando episodios muy puntuales. Al ir leyendo o al buscar otra información, ¿no? Como por ejemplo, en el libro Desaparecidos también nos manejamos mucho con el archivo Berruti, y en el anterior, sin duda. Entonces, propuse en Brecha empezar a escribir esas pequeñas historias, que en general estaban referidas a episodios que eran a veces risibles, ¿no? Y bueno, fuimos trabajando en Brecha esos textos cortos, y a la directora se le ocurrió, empezamos a discutir la posibilidad de hacer un libro sobre eso, ¿no? Y bueno, yo venía leyendo, digamos, algunos documentos que tenían que ver
con el Plan Tatú, o sea, la guerrilla rural de los Tupamaros, y se me ocurrió que podía ser un contrapunto entre aquellas historias que tenían que ver con la interna de la dictadura y la represión que hubo a los grupos de monte. Y ahí fue surgiendo con Betania Núñez la idea de hacer este libro. Y de alguna manera lo avanzamos para que pudiera coincidir con los 40 años. O sea que ese es el origen de este libro, ¿no? Al libro lo podríamos dividir en función de las descripciones a las que hemos accedido en dos grandes partes en términos de estructura. Una tiene que ver con el abordaje que haces de ese plan Tatú, Claro. de ese plan del MLN Tupamaros. Ya iremos justamente a esas dos partes. Antes quiero hacerte por lo menos una pregunta más con respecto al desafío que implica trabajar con archivos generados por servicios de inteligencia, en tiempos de violación sistemática de los derechos humanos, de la Constitución de la República, sea formalmente en dictadura o en el periodo anterior, cuando ya muchas de esas cosas Claro. estaban ocurriendo. Me lo imagino muy complejo por dos variables. Por un lado, por lo voluminoso que es el archivo Berruti. Es decir, Claro. me pregunto, y vos ya nos responderás por dónde se empieza, cómo se determina en qué se pone la atención y en qué no, teniendo en cuenta Claro. que para una sola persona o un grupo de personas es inabarcable. El libro incluye alguna consideración Claro. del tiempo que debería transcurrir para que alguien pueda Leer todo. todo eso. Claro. Entonces, por un lado, el desafío de la cantidad, y por otro lado, el desafío, algo dijiste recién, de interpretar cosas escritas o formuladas Claro. bajo unos códigos, que son los códigos militares, en un contexto que para los militares era de guerra, Claro. aunque no nos guste esa Sí, no, expresión. sin ¿no? duda, sin duda. Entonces, quiero escucharte a propósito de eso, porque con eso o con esos obstáculos tuviste que moverte. Sí, mirá, hay que considerar un aspecto que surge de la experiencia que nosotros tenemos con la información que está en el archivo Berruti y la confirmación de los contenidos de los documentos. El archivo Berruti es un conjunto de textos de origen de la inteligencia militar. Entonces, hay que hacer esa precisión respecto de otras producciones de los militares que tienen otro sentido y otro enfoque. Por ejemplo, los famosos comunicados para la población tienen un sesgo completamente distinto, es decir, incurren en apreciaciones subjetivas, incurren en falsedades, o sea, son textos propagandísticos. En cambio, la inteligencia militar no puede, de alguna manera, tergiversar la información que tiene, porque si no se desmerece el objetivo del producto de la inteligencia, que es operar. Entonces, nosotros en términos generales confirmamos la veracidad, ¿verdad?, de la información. Eso es muy fácil de concretar con algunos episodios muy conocidos donde la información de la inteligencia militar coincide en grandes rasgos con la información que uno obtiene de las víctimas, de los testimonios de la gente que participó. No hay mayores diferencias. Esa es una cosa importante a los efectos de darle o no credibilidad a la información que uno se maneja. Y para darte una idea, es decir, en los textos se habla con muchísima claridad de la tortura. ¿Cómo O sea, se la alude? ¿Cómo se la menciona? por ejemplo, se dice, fulano fue sometido a intensos interrogatorios en una segunda instancia y aportó tal cosa. O se dice, por ejemplo, en el caso de una compañera que ahora falleció, que fue detenida en la Argentina, hay un informe de Gavazo sobre cada uno de los 34 detenidos, y Gavazo dice, y es increíble, dice, a fulana no tuvimos tiempo para interrogarla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la compañera, es decir, Carlevaro, no les brindó información. Y bueno,
surgen muchas veces, o sea, hay que volver a interrogar a fulano, por ejemplo, y sobre todo cuando se habla de la intensidad, y cuando tú ves un documento inicial, una primera acta de interrogatorio y una segunda acta de interrogatorio, tú ves la diferencia. Y lo que queda, es decir, evidente es que en el medio hubo una intensidad en la tortura, ¿no? Entonces, no tienen problema en disimular eso, ¿no? Además, generalmente dice por informaciones obtenidas a los sediciosos. ¿Qué quiere decir eso? Nadie aporta una información gratuitamente. Entonces, es decir, uno interpreta que esa información fue obtenida por los métodos usuales, ¿no? Los que fueron denunciados. Entonces, todo eso nos lleva a que debemos trabajar con mucha delicadeza el material, porque está referido, ¿verdad? Es decir, a personas que estuvieron comprometidas en la lucha, que fueron sometidas a todo tipo de vejámenes, pero en esencia los textos reproducen hasta donde ellos pueden la realidad. Hay algunas cosas que no tenemos que descubrirlas. Por ejemplo, no hay ninguna mención a las desapariciones en el archivo Berruti. Y ahí tengo que hacer una precisión. El archivo Berruti que nosotros manejamos es un conjunto de materiales de la inteligencia militar que fue llevado a la escuela de inteligencia como material didáctico. O sea, como material didáctico. Claro, sí, para enseñar, es decir, a ser un operador de inteligencia. Entonces, no tiene, es decir, fue depurado. Es decir, es muy sintomático que la información desaparece cuando se trata de un desaparecido. Mirá, lo más claro, los detenidos del Partido Comunista, de la Operación Morgan, a partir de octubre del 75, todos tienen un número, son clasificados por un número, y empieza con el número 1. ¿Y hasta qué número se llega? Se llega como hasta el número 300, ¿verdad? Pero, y eso es a lo largo del tiempo, pero cuando tú empezás a ver los nombres y los números, ves fulano, mengano, sultano, y el número 3 no está, salta del 2 al 4. Y coincide el número 3 con un desaparecido. Es decir, que muere en la tortura, es decir, el primer desaparecido. O sea, ellos hacen esas cosas. Perdón, ya que pones ese ejemplo, no sé si lo decías en sentido figurado o efectivamente el número 3 coincide. Sí, el número 3. ¿De qué caso de desaparición estamos hablando? No sé si es el 3 o el 4, pero son los 4 primeros detenidos y el número del 3 o del 4 desaparece el nombre, ¿no? O sea, salta del 3 al 5. Cuando tú mirás quiénes son los detenidos, decís, pero claro, si acá este compañero fue detenido y desapareció. Y entonces revisás la lista y ves que cada tanto falta un nombre, o sea, y falta un número. Y eso corresponde al desaparecido. Entonces, ellos han depurado esa información sobre los desaparecidos. Y por eso es que cuando empezamos a investigar estos temas, es decir, había una cierta frustración, porque pensábamos que podían haber indicios. Y los indicios están, pero tenés que trabajar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, hay toda una documentación que tiene que ver con la radio de Ocoa, que era vital. El órgano de coordinación de operaciones antisubversivas Ocoa, que tenía en la región militar número 1, tenía una radio de comunicaciones, ¿no? Que se llamaba ECO. Comunicaciones internas entre internas, sí, claro. Eran parte de ese grupo armado. Y tú en el archivo Berruti tenés los partes diarios de las comunicaciones. Entonces está a la hora y dice, por ejemplo, Rojo 7 comunica tal cosa, ¿no? Rojo 9 dice que tuvo una pane. Y de repente tú vas viendo que dice, se instaló una ratonera, o Rojo 7 instaló una ratonera en tal calle. Tú vas a ver cuál es la casa, y la casa corresponde, por ejemplo, a un desaparecido. Corresponde, en el caso que uno investiga, dice, mirá, fue cuando lo detuvieron y lo llevaron y desapareció, el que participó fue Rojo 7. Y Rojo 7
estudiando la documentación, corresponde a una de las unidades que daban apoyo a Ocoa. Creo que Rojo 7 era artillería. Entonces tú puedes decir, ese es el trabajo que hay que hacer. El día tal se hizo un allanamiento en la casa de fulano. Participó artillería. ¿Quién era el encargado de artillería en esos momentos? Entonces tú puedes establecer quién es el responsable de la detención, ¿no? Claro, son elementos fundamentales, incluso para que se pueda ampliar, digamos, la acción de la justicia y se puedan esclarecer hechos y adjudicar responsabilidades. Yo no me quiero ir mucho más allá con todas las preguntas, que son muchas y seguramente a la audiencia le pase lo mismo, que surgen mientras te voy escuchando, porque quiero hablar de nuevo del libro. Claro. Pero hay una pregunta que me quedó pendiente desde el momento en el cual dijiste que este archivo Berruti fue usado con fines didácticos. Claro. ¿Eso pasó en democracia? No. Eso, hasta donde sabemos, esos materiales los llevaron ya en dictadura, ¿no? Es decir, a lo que era el cuartel del SIOR, el viejo cuartel del SIOR. ¿Dónde era eso? En la calle Dante. Ajá, sí. Bueno, ahí estaba, y creo que sigue estando, la escuela de inteligencia. Y ese fue el dato que obtuvo la ministra Berruti, porque alguien al ministerio le dio el dato de que en ese lugar había documentación reservada o secreta, la mayoría secreta. Entonces, la ministra ordenó el allanamiento, entró ahí y dijo, estos muebles los sellan, etcétera, etcétera, y ahí surge... Cuando se estudia el archivo Berruti se ve que no hay coincidencia con todos los rollos, es decir, hay 2.500 y algo de rollos numerados, pero faltan, y una vez que uno empieza a buscar la información, ve que ese archivo está depurado. Por eso es que no encontramos mayores elementos directos sobre los desaparecidos. Y ahí te quiero decir una cosa, es decir, hay algo que nosotros tenemos la convicción, y es que los archivos operativos de la inteligencia militar, ya sea el CID u OCOA, existen y están. Y ahí están los documentos que no encontramos en este archivo Berruti. ¿Y por qué afirmás con tanta convicción de que el archivo del Servicio de Información de Defensa, el CID, y el del OCOA existen y están? Bueno, porque hay referencias que hablan de esos documentos, los encontramos cada 2 por 3, es decir, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información y después tuvimos que ir a la justicia por un documento que nosotros encontramos en los documentos militares que dice, este es el informe que se le dio al comandante en jefe sobre los desaparecidos. Entonces dijimos, ¿dónde está ese documento? Y tuvimos un lío bárbaro, el ministerio dijo primero que no existía, después dijo que no lo encontraba, después dijo que era imposible, no sé qué. O sea, dio argumentos y el juez al que apelamos finalmente dijo que tiene la convicción de que ese archivo existe, ese documento existe, pero que no tiene forma de obtenerlo. Entonces, hay documentos, hay referencias en los documentos militares que hablan de esos documentos operativos. Por ejemplo, en OCOA en el 77, cuando cambia la jerarquía de la región militar número 1, o sea, de la división de ejército 1, y se va Cristi y se va el segundo jefe que era el encargado de OCOA, la gente de OCOA, temiendo que pudiera venir alguien que no respondiera a los lineamientos que ellos venían llevando, sacaron de la tablada toda la documentación. Y a la semana la devolvieron, cuando vieron que no había dificultades. O sea, son referencias que están en documentos militares que dicen, ahí había un archivo. Yo quiero volver al libro y no me dejás, Samuel, porque siempre se abren puertas y es lo que tiene trabajar con esto tan delicado y tan vasto y con tanta sombra todavía. Pero prometo que es la última pregunta con respecto a estas ramificaciones de la conversación. ¿No cabe la posibilidad de pensar que los archivos que vos con mucha seguridad afirmás existen del OCOA y del CID hayan sido destruidos? Bueno, primero, encontramos reglamentación que hace estricta mención a la destrucción de documentos. Es decir,
se destruyeron una cantidad de documentos por el 80-81 porque fueron digitalizados los papeles. Entonces lo que se destruye son los papeles, pero la microfilmación queda, ¿verdad? Pero además tiene que ver con la estructura militar. O sea, nada se hace si no hay una orden. Eso es lo que dicen los documentos militares, los reglamentos. Y las órdenes siempre tienen que ser escritas. Entonces, el jefe ordena. Para que pase algo tiene que haber una orden del jefe. Y después se aplica la orden y se informa cómo se ejecutó la orden también por escrito. Cuando la orden es verbal, hay toda una especificación que dice, bueno, se ejecuta la orden verbal, pero después se hace un informe y se explica por qué se dio la orden verbal. Eso te dice que hay un volumen de información, un volumen de materiales que tienen una razón de ser. Ahora, tú puedes decir, sí, se destruyeron. Nosotros pensamos, tenemos la certeza, aparte de los indicios que hay por ahí, de que es imposible destruirlos, porque la mayoría de los documentos tienen copias. O sea, al final de los documentos tú ves distribución. Y entonces están todos los organismos del Ejército, más los organismos de la Armada, más los organismos de la Jefatura de Policía, o sea, el Ministerio del Interior, más el CID, que es un organismo general, más la OCOA, que también es otro especial. O sea, tú de un documento tenés 12 o 13 copias. Eso quiere decir que hay 12 o 13 archivos por ahí, y es imposible destruirlos todos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay ya evidencia de que si cuando hay una orden que es muy embromada, generalmente el involucrado hace una copia personal, ¿no? O sea, y es evidente, si a ti te ordenan matar a fulano y tú estás obligado a ordenarlo, bueno, lo harás, pero te asegurás de que tú no vas a ser el único responsable, es decir, de que lo hiciste porque hubo una orden. Entonces, todo ese conjunto de cosas, más otros elementos que aparecen en los archivos militares, te sugieren o te dan indicios que nos llevan a la convicción de que los archivos existen. Estamos hablando con Samuel Blixen, periodista de Brecha, docente universitario y autor de Miserias y Osadías, historias jamás contadas, un libro que se basa justamente en información extraída del archivo Berruti. Estamos viendo en este momento en pantalla justamente la portada del libro y hago esta, no introducción, pero por lo menos este repaso del motivo de la entrevista para aterrizar ahora sí en aquello que en algún momento definimos como una estructura del libro que podríamos clasificar grosso modo en dos partes, ¿no? Dividir en dos partes. Antes de meternos en la vinculada a la operación Tatú, en la primera se habla de la existencia de relatos, algunos jocosos y otros trágicos, que conforman pequeñas pinceladas de la cotidianidad de la dictadura. ¿Cómo conviven en ese clima político de violación de la Constitución, de los derechos humanos, lo trágico, que uno lo entiende, con lo jocoso? Bueno, porque es decir, es jocoso para nosotros, o sea, para el lector. Es decir, y cuando tú mirás la documentación, es decir, esto es para reírse, pero, no obstante, hay detrás toda una actividad que no fue hecha para la risa. Por ejemplo, hay un episodio de dos funcionarios de la banda de música del Ejército que estaban parados en el 8 de octubre y no me acuerdo cuál era la otra, Cipriano Miró creo que era, para pasar la roja, ¿no? O sea, que le diera luz verde, y pasa un auto y cuando se le acerca les dice: milicos hijos de puta, se les acabó el tiempo. Tomaron la matrícula. La matrícula, y hubo una operación de inteligencia de la compañía de contrainformación que duró meses. Y se terminó cuando van rastreando los dueños del auto y las transferencias y todo lo demás, y llegan alguien que dice: no, yo no puedo haber dicho eso porque yo soy gran amigo de los militares. Es más, yo soy amigo del general fulano al que lo visito y ahí se acaba y dice: y soy
Soy en las elecciones del 82. Había sido representante por la lista de Pacheco Areco, Ajá. para las internas. O sea, Tenía sus credenciales, digamos. claro, tenía su credencial. Y entonces ahí se para la investigación. Pero tú decís, meses para esto, es imposible. Hay de esas, hay varias, ¿no? Y hay otras que son realmente trágicas, y hay algunas que son... Pero bueno, lo interesante de esto es que tú buscas todos esos episodios que dan pinceladas de hechos muy puntuales a lo largo de la dictadura, y después tenés la otra parte, la contraparte, el contrapunto, que es las operaciones militares de represión, en todos los que yo compilé, terminaron con compañeros muertos, ¿no? Fueron combates, y bueno, me parecía que esa información estaba en el archivo Berruti, y que era, aunque algunos episodios los conocía, es más, en el libro Sendik tenía testimonios de compañeros que relataron algunos de esos episodios, y son casi iguales. Es decir, son más ricos los testimonios, pero en esencia era la misma situación. Y bueno, yo me dije, voy a rescatar estos episodios donde se habla de gente joven que dio su vida en la lucha, ¿no? Y bueno, eso para mí implica un contrapunto. En los dos casos me permite además, y eso me lo preguntaba alguien, me permite incursionar en una forma de redacción que fuera más accesible, que no sea el estilo de la documentación, el estilo de un ensayo, de una investigación más rigurosa. Es decir, esto me permitía, digamos, hacer más literatura, y eso fue lo que hice. Y hay una tercera parte, Ajá. que es el epílogo, donde de alguna manera es lo que desemboca todo esto, y es las conversaciones que se dieron en el Batallón Florida en julio de 1972, cuando algunos generales plantearon la rendición incondicional. Ese episodio no está prácticamente... Fernández Huidobro habló de él en La Tregua Armada, un libro que escribió, pero es decir, los elementos nuevos que aparecen en Berruti dan aportan una luz distinta sobre ese episodio que, a mi juicio, condicionó la postura de muchos dirigentes, y se reflejó después cuando algunos de esos dirigentes eran dirigentes políticos, ¿no? Vamos a reservar esa tercera parte para el final de la entrevista, porque ahora me quiero meter más de lleno en eso llamado el Plan Tatú, ¿no? En esa estrategia del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, directamente rural, ¿no? Conformando grupos de monte, porque precisamente los montes nativos eran los espacios en los cuales se desarrollaba la base de la acción de esos grupos, que según lo que decís en el libro, generó en términos represivos responsabilidades sobre las divisiones de Ejército 2, situada en San José, 3 en Tacuarembó y 4 en Minas. ¿Qué más nos podés decir de esos grupos de monte de los que se habla poco? Del MLN Tupamaros, que fueron reprimidos todavía en democracia. Claro, yo creo que fue en 1972, es decir, desde el 1 de enero de 1972 hasta, digamos, agosto, fue el centro, o uno de los centros de la represión. Porque en Montevideo también se daba una represión muy intensa, pero en las ciudades del interior toda la represión estuvo directamente vinculado al apoyo que las ciudades le daban a los grupos de monte. Y lo que queda claro es que si bien el Plan Tatú había sido discutido en la cárcel de Punta Carretas antes del abuso, antes de la masiva fuga, ¿no? Estuvo condicionado el Plan Tatú por el hecho de que, y esto es lo increíble de la historia, ¿no? Es decir, conviene recordar que el abuso, la fuga de Punta Carretas fue consecuencia del fracaso de las negociaciones por la liberación de presos políticos a cambio de los diplomáticos que estaban secuestrados. Cuando Pacheco Areco dice que no,
después de una serie de negociaciones, surge la idea de, bueno, si no salimos por la puerta grande, salgamos por abajo. Y durante meses se estuvo trabajando un episodio que para mí es fantástico, ¿no? O sea, por la acción cronométrica de cientos de cientos no, pero de un centenar de presos que trabajaron todos para ese objetivo. Muchos que no salieron, pero trabajaron igual. Y bueno, se logró la liberación de 106 tupamaros. De los 111 que salieron, 106 tupamaros. Después hubo otra fuga de 15 más a los meses, en abril de 1972. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los 100 tupamaros que salieron eran 100 clandestinos a los cuales no podía absorber Montevideo, porque se iban a estar chocando en la calle. Entonces se decidió que todos aquellos que eran clandestinos pasaran a los montes. Entonces, un proyecto que no estaba totalmente estructurado se montó en función de esa necesidad. Y entonces los clandestinos pasaron a los grupos de monte y se instalaron varias columnas, ¿no?, rurales, en Rivera, en Durazno, en Florida, en Dolores, o sea, en varios lugares, en Salto, en Artigas, o sea, en aquellos lugares donde habían condiciones, más o menos condiciones naturales para poder instalar pequeños grupos que se iban a ocultar en agujeros en la tierra y que iban a estar en campamentos. Bueno, se multiplicaron y con el correr de los meses quedaron completamente saturados, porque la represión sobre esos grupos llevó inmediatamente a represión en las ciudades, que los abastecían, que los apoyaban, etcétera, con lo cual había más detenidos, pero también más gente que pasaba la clandestinidad, y entonces iban a los montes y ya eran asambleas en los montes. Es decir, el ejército tuvo muy claro el papel que tenía en esos grupos y los reprimió, ¿no? Hubo un combate en Dolores donde muere Blanca Castañeto, que es prácticamente, son 3 días de combate, y dicen los militares que es el más importante de las operaciones militares, ¿no?, que tuvieron. O sea, son cosas que la gente no conoce, pero que además nos permite contar contar la particularidad de la vida en esos lugares, las tensiones que habían, ¿verdad?, los peligros, y de eso a mí personalmente me lleva a una valoración de la entrega de esos compañeros. Vos enumerás en un momento la cantidad de asesinatos, no hablamos aquí de desapariciones, interpreto que es porque son situaciones en las cuales se mató a integrantes de esos grupos y bueno, y los cuerpos se entregaron. Sí. Son una cantidad en pocos meses. Sí, claro, y además, es decir, hay que hacer una referencia, ¿no? En el monte, los muertos son productos del combate. Entonces, para mí, tiene una... A Blanca Castañeto creo que la dejan morir, a otro compañero le pegan un balazo en la nuca, es decir, lo rematan. Pero en términos generales, los muertos son producto del combate. Eso quiere del decir, enfrentamiento. Intercambio de disparos, claro, desde posiciones distantes. Que es distinto a morir en un cuartel después de estar sometido a torturas, ¿verdad? Es decir, cuando ya estás detenido, cuando ya no tenés ninguna posibilidad de nada, y bueno, y hay 200 muertos en definitiva. En el caso es la consecuencia de la guerra misma. Y la guerra se instaló en diciembre de 1972, cuando se sacó la proclama de Leandro Gómez, donde el MLN declaraba que la tregua que se había dado por las elecciones de 1971 quedaban, dije 72, 71, perdón. Diciembre del 71. Claro. Y entonces el 1 de enero se saca esa proclama donde se dice estamos en guerra. Y ahí empiezan a operar los grupos de monte. Y ahora sí, vamos a pasar a la tercera etapa o la tercera parte de la que hablaste hace un ratito, ¿no? Cómo
digamos, el proceso que lleva a la derrota del MLN Tupamaros en un momento determinado tiene una etapa en la que se entablan negociaciones en el Batallón Florida, ¿no? Claro. Estaba instalado en la zona del buceo, aquí en Exacto. Montevideo, y cómo vos entendés que a partir de ahí se generan, bueno, en función de distintas posiciones, un esquema que se termina reflejando incluso en tiempos de ex integrantes de la guerrilla ocupando cargos de gobierno ya en una época histórica bien distinta durante gobiernos del Frente Amplio. Claro, sobre eso yo quiero ser muy preciso, es decir, yo encuentro elementos y expongo esos elementos que son completamente desconocidos. Es decir, creo que tiene que haber una investigación y una evaluación que eventualmente puede explicar algunas de las conductas presidenciales o ministeriales, ¿no? Es decir, que han sido muy conocidas y que han sido muy cuestionadas por organismos de derechos humanos, ¿no? Es decir, con respecto a las relaciones con algunos militares o a la actitud con respecto a la búsqueda de los desaparecidos. Claro, porque aparte durante los 15 años anteriores de gobierno del Frente Amplio hubo un presidente de Tupamaro, José Mujica, claro, y un ministro de Defensa Nacional de Tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro. El ñato fue cuestionado, muy cuestionado, porque se le acusaba de obstruir la investigación de los responsables, ¿no?, de las desapariciones. Yo creo que todo eso es, porque además no es blanco y negro. Entonces, en el caso del ñato, bueno, no debería meterme mucho, pero así como hay cuestionamientos muy grandes, también hay que reconocerle que el ñato fue el primero que permitió acceder a un archivo militar, el de la Marina. Es decir, es un episodio muy interesante porque se le cuestionó, dice, no tenemos confianza en vos. Dice, ¿cómo que no tienen confianza? No, te pedimos y no das nada, pidan. Y entonces, familiares planteó a través del grupo de trabajo por Verdad y Justicia entrar en la Marina, y él lo autorizó. Y se hizo una investigación de los archivos de la Armada y del FUSNA sobre todo, y algunos de las prefecturas navales, que es fantástico, que quedó después detenido. Pero se había avanzado enormemente, y eso hay que reconocérselo a Fernández Huidobro. Entonces es decir, son elementos que dan la pauta de la complejidad a los efectos de interpretar las conductas. Ahora, en 1972 el ñato aceptaba la rendición incondicional y Sendic decía que de ninguna manera. Y la gente que estaba afuera, que era la que decidía, dijo rechazamos. Y lo rechazó de una manera muy interesante, o sea, hizo una contrapropuesta. Dijo, bueno, si ustedes aplican estas medidas, que eran medidas productivas, que después se dice que las tomaron en los documentos 4 y 7. Era una plataforma del MLN que se le ofrecía al gobierno, claro, como posibilidad de un acuerdo. Si ustedes están de acuerdo con esto, nosotros entregamos las armas. No, los generales finalmente dijeron que no. Entonces, todo ese episodio que implicó que hasta Sendic entrara al cuartel y saliera, y era el hombre más buscado. Es decir, y que a mi juicio no refleja como se ha planteado, una honorabilidad de los oficiales del Florida, sino que era una medida táctica para ver si podían en ese momento resolver el tema de liquidar la lucha contra la subversión o contra el MLN. O sea, todo eso está planteado en el epílogo como elementos que yo creo que alguien debería retomarlos y profundizarlos, ¿no? Eso está planteado, decía Samuel, en el epílogo del libro de Miserias y Osadías, Historias Jamás Contadas, escrito por Samuel justamente, que hoy a las 18:30 se va a presentar en el Museo de las Migraciones, donde Brecha va a estar celebrando sus 40 años como publicación, como semanario, con una consigna interesante, 40 años saliendo los viernes. Claro. Quien pudiera, ¿no? Quien pudiera. La celebración de Brecha tendrá, además, a continuación de la presentación del libro de Samuel, una hora después, a las 19:30, una charla titulada La crisis invisible, la migración en el inconsciente colectivo, y a las 21 vendrá la etapa artística con Niña Lobo,
con Intraveloso y con DJ al aceite. Además, feria gastronómica, editoriales independientes, como decíamos, charla y presentación del libro y del cierre que recién hablamos. No acotamos más porque ya repasamos la grilla. Entrada libre desde las 18, aquí cerquita en Piedras y Bartolomé Mitre. Bartolomé. Ahí está, en la Ciudad Vieja. Ha sido un gusto, Samuel, tenerte por acá. No, para ti ha sido para mí estupendo. Sí, te agradezco muchísimo la posibilidad que me diste de explicar algunas cosas que son un poco mi obsesión, ¿no? Está muy bien. Y mañana el libro ya estará en las librerías. Sí, claro. Y va a estar hoy en la presentación. Ahí está, también estará disponible. Sí. Hasta la próxima. Pero quiero decirlo Sí. al aire, eso me justifica que no te haya traído el libro para que... Ahí está, claro. Que te lo voy a mandar igual. Bueno, se agradece mucho, De se acuerdo. agradece mucho. Y De si acuerdo. no, pasaré por una librería No. y lo conseguiré. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.